Muy buenas tardes. Otra vez aquí con todos ustedes. Es una alegría, como siempre digo, poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a continuar con este hermoso pasaje que hemos estado considerando acerca de la suficiencia de las Escrituras. ¿Para qué es suficiente la palabra de Dios? Así que si te está gustando el contenido de este canal, te pido que te suscribas, que le des me gusta, que lo compartas a todos tus amigos, porque recuerda que más allá de lo que podemos estudiar teológicamente del pasaje, siempre trato de llevar a la vida práctica este pasaje. Así que este canal yo quisiera que se caracteriza por la teología, pero también por llevar esa teología a la vida práctica. Porque muchas veces nos encontramos con personas que dicen, sí, yo entiendo teológicamente todo, pero ¿cómo lo vivo? ¿No? Entonces, yo creo que la palabra de Dios es suficiente y comprensible para poder llevarla a la práctica. Así que, querido hermano, Dios te bendiga esta tarde y quiero invitarte a volver a leer el pasaje que estamos considerando de 2 Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Dice allí la palabra de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Hemos estado hablando acerca de este consejo que le da Pablo a Timoteo, de persistir, ¿no?, en la palabra de Dios que había aprendido desde la niñez, porque por ella es la única forma que pudiese encontrar la salvación, ser salvo y ganar a otros para Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ella encontramos el camino de la salvación. También vimos que encontramos el camino de la santificación, porque allí encontramos cómo debemos vivir, ¿no? Dice, santifícanos en tu verdad, ¿no? Somos llamados a vivir en esa voluntad de Dios, y como también dice en Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es nuestra santificación y solo la podemos llevar adelante a través de la palabra de Dios. Así que queríamos esta tarde compartir lo que sigue diciendo el texto. Toda esa escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero también dice para redarguir. Allí esa palabra redarguir es muy importante porque es algo que a los humanos no nos gusta, que es que nos reprendan, ¿sí? Literalmente es corregir, ¿no? Es reprender, ¿no? Sobre todo es reprender, o sea, llamarle a la vida nuestra un reproche, ¿no? Es como dice, es convencer, es refutarnos, es hacernos cambiar de posición donde estamos, ¿no? Es una palabra griega que es elencho, ¿no?, que literalmente significa convencer, ¿no?, o refutar. Entonces, otra utilidad, otra suficiencia de las Escrituras es que nos ayuda a podernos convencer de que quizás el camino que estamos llevando no es el correcto. La Biblia dice que hay caminos para el hombre que le parecen rectos, pero su final es muerte. Así que la reprensión de las Escrituras es suficiente, ¿sí? Es útil, suficiente para todo ser humano. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros nos encontramos intentando que nuestra capacidad, nuestra moralidad, nuestra información sea la que dirija nuestras vidas. Pero quizás podemos estar yendo en contra directamente de Dios acerca de las posturas o de los pensamientos que tenemos, ¿sí? Así que yo quiero darte algunos pasajes que nos van a ayudar a poder entender esta suficiencia de las Escrituras a la hora de convencernos, de refutar quizás nuestra forma de pensar sobre los aspectos de la vida. Así que, mira, recuerda el pasaje de 2 Corintios 10:5. Allí ese pasaje es muy importante porque dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero el versículo 4 dice, ¿cómo hago esto? ¿Con qué armas uso? Dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de Cristo. O sea, aquí el tema está en que todo este mundo es como si fuera una fortaleza, es algo que se levanta, dice Pablo, en contra del conocimiento de Dios, ¿no? Por ejemplo,
una cosa muy, muy sutil y que la mayoría no entiende y lo cree de una manera. Tú para llegar al cielo tienes que portarte bien, tienes que ser bueno. Y eso parece una cuestión como lógica, una cuestión que no parece ser tan mala. Pero es justamente lo contrario de lo que dice la Escritura. ¿Sí? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿sí? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:10 dice, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay uno bueno. Entonces, esto que parece humanamente muy bueno para llevarnos al cielo, esta forma de pensar humana, ¿sí? Es contrario a lo que dice la Escritura. Así que la Biblia es útil para reprender, para convencernos, para refutar, por ejemplo, esta clase de pensamiento. Todos estos argumentos que se levantan en contra del matrimonio, que fue diseñado por Dios, varón y hembra, ¿sí? Los creó, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. La definición de matrimonio no es la que da este mundo, es la que dio Dios, porque fue su diseño, ¿sí? Así que, por ejemplo, estas cosas que te estoy comentando son aquellas que nos sirven a nosotros para derribar los argumentos, ¿no? La palabra de Dios es suficiente para derribar las fortalezas que se levantan. Cada día vemos levantar una y otra ideología y logismo y filosofías huecas que no tienen sentido, que no es más que llevar al hombre al fracaso, a la soledad, a la angustia, a la pobreza espiritual, a la pobreza en todo ámbito de la vida. Estamos rodeados de sistemas donde lo único que nos hacen es a veces al sentirnos cada día más solos. Estamos rodeados de gente, somos multitudes, sin embargo, estamos viviendo vidas individuales, vidas totalmente solas. ¿Por qué? Porque los argumentos que plantean como la forma de vivir en plenitud, de satisfacción, es tener cosas. Y la Biblia dice, por ejemplo, que lo que te llena de gozo y de plenitud de la vida es tener a Cristo en tu corazón. Él lo llena todo. Él es suficiente. Recordad que no hay mayor gozo en la vida que poder saber que cuando partamos de esta tierra, iremos a un lugar que es el cielo, estar con Jesús. Y si no has creído, al infierno, que también habló Jesús del infierno. Querido hermano, hay muchos argumentos que deben ser derribados en nuestra vida. Recordad que desde el principio, nosotros siempre quisimos vivir al lado de Dios, siendo autónomos de Dios, no en la presencia de Dios, bajo sus preceptos, su diseño, siempre aislados, ¿no? Eso nos llevó al pecado. Recordad que desde el principio, como digo, ¿no? Con que Dios te dijo, no es tan así. Él sabe que si haces esto, serás igual a Él. Y nosotros siempre quisimos ser igual a Dios. O sea, ser autónomos, estar siendo independientes, estar alejados de toda autoridad, ¿no? Dios es la única autoridad suficiente para el hombre y para la mujer de esta tierra. Así que, hermano, para ir cerrando esta parte de la suficiencia de las Escrituras en la área de reprendernos, de convencernos, de refutarnos aquellos pensamientos. Es más, quiero darte un dato, por favor, presta mucha atención a esto. Aún el mismo Jesucristo, Dios mismo, ¿no? En la persona del Hijo, cuando fue tentado en el desierto, ¿recuerdan? Allí en Mateo, cuando fue tentado, el diablo lo tentó 3 veces con un montón de situaciones y usó la palabra de Dios para tentarlo. Pero sin embargo Jesucristo le refutó, ¿sí? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Hermano, nuestras armas para derribar los argumentos de este mundo están en la palabra de Dios. Por eso es más que suficiente. Por eso no podemos intentar vencer este mundo con nuestras capacidades, con filosofías, sino solo con la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, querido hermano. Espero que este tiempo te haya servido para poder aún confiar más en la suficiencia de las Escrituras, en el diario vivir, en las áreas donde tenemos que cambiar nuestro corazón y nuestros pensamientos, y que todos ellos sean sometidos a la voluntad de Cristo, sean sometidos al pensamiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus caminos y sus pensamientos son
distintos a los nuestros, son mucho más altos, son perfectos, los cuales, si no tuviéramos la palabra de Dios, no pudiésemos comprenderlos. Así que, si es de bendición esta palabra que hemos compartido, por favor, dale me gusta, compartilo con la gente que amas, con la gente que necesita que Dios entre en su vida. Y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, en el videíto corto, donde vamos a hablar acerca de que la Biblia es suficiente aún para corregirnos. Dios te bendiga.